Nunca imaginé que un simple problema con mi auto me llevaría a conocer a alguien que cambiaría mi vida. Todo comenzó una mañana en la que el motor de mi coche decidió fallar en el peor momento posible. Estaba en plena avenida, con el tráfico acumulándose detrás de mí y las bocinas sonando con impaciencia. Intenté encenderlo varias veces, pero el motor solo emitía un ruido seco antes de rendirse por completo. Hoy en Pecados Gays les contaremos esta historia, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer aún más esta comunidad LGBTQI, activar la campanita para no perderte ningún video. Con un suspiro de resignación, llamé a una grúa y busqué en mi teléfono el taller mecánico más cercano. Encontré uno a unas pocas cuadras de donde estaba y al parecer tenía buenas reseñas. Lo que no esperaba era que aquel lugar no solo arreglaría mi auto, sino que también pondría mi corazón en un camino completamente nuevo. Cuando la grúa me dejó frente al taller, lo primero que noté fue el sonido del metal resonando, la música a todo volumen y el aroma a aceite y gasolina en el aire. Me acerqué a la recepción y, mientras esperaba ser atendido, mi vista se deslizó por el lugar, hasta detenerse en una figura que destacaba entre los demás mecánicos. Era un hombre de cabello oscuro, barba bien recortada y una complexión fuerte que resaltaba bajo su overol azul manchado de grasa. Se movía con precisión, como si cada herramienta que tomara fuera una extensión de su propio cuerpo. ¿En qué te ayudo?, preguntó una voz, sacándome de mi distracción. Giré la cabeza y me encontré con una recepcionista que me miraba con paciencia. Ah, sí, mi auto dejó de funcionar de repente, dije, tratando de no parecer demasiado nervioso. No sé qué le pasa, pero necesito arreglarlo lo antes posible. La recepcionista asintió y tomó mis datos antes de llamar a uno de los mecánicos. Para mi sorpresa, fue el mismo hombre que había estado observando. Se acercó, limpiándose las manos con un trapo, y me miró con una leve sonrisa. Soy Daniel. ¿Tú eres el dueño del coche que trajeron? Asentí, sintiendo un extraño cosquilleo en el estómago. Sí, se apagó de la nada en plena avenida. Déjame echarle un vistazo, dijo, haciéndome una seña para que lo siguiera. Caminé tras él mientras abría el capó y comenzaba a examinar el motor con manos expertas. Lo observé trabajar, notando la concentración en su rostro, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cada vez que encontraba algo que no encajaba. Parece que es un problema con la batería y el alternador, dijo después de unos minutos. Vamos a necesitar un par de horas para arreglarlo. ¿Un par de horas? Repetí, sintiendo un ligero fastidio. No tenía planes de pasar tanto tiempo en un taller mecánico. Daniel me miró con diversión. Podría decirte que en 5 minutos estará listo, pero prefiero ser honesto. Su respuesta me hizo sonreír. Bien, supongo que no tengo opción. Podrías ir a dar una vuelta y volver después, sugirió él, pero negué con la cabeza. No tengo nada mejor que hacer, así que puedo esperar aquí. Daniel alzó una ceja como si mi respuesta le causara curiosidad. Entonces, ponte cómodo. Me senté en una de las sillas cercanas mientras él volvía al auto, trabajando con paciencia. Lo observé con más detalle esta vez, notando la seguridad con la que se movía, la manera en que su expresión se suavizaba cuando estaba concentrado en algo que le gustaba hacer. No podía evitar sentirme intrigado por él. Después de un rato, se tomó un descanso y se sentó en una silla al lado mío. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó con naturalidad. Soy diseñador gráfico. Trabajo desde casa, así que no suelo salir mucho. Eso explica por qué pareces tan incómodo aquí, bromeó, y no pude evitar reír. Bueno, no suelo frecuentar talleres mecánicos. No todos son tan malos, dijo con una sonrisa. Este es mi segundo hogar. Su forma de hablar me hacía sentir a gusto. Había algo en su voz, en su manera de mirarme directamente a los ojos, que me hacía olvidar por un momento que estaba en un lugar lleno de grasa y herramientas. ¿Siempre has trabajado como mecánico?, pregunté con interés. Desde que era adolescente. Mi papá tenía un taller, así que crecí rodeado de autos. Eso explica por qué eres tan bueno en esto. ¿Eso crees?, preguntó con una sonrisa ladeada. Lo vi en la forma en que trabajas. Se nota cuando alguien ama lo que hace.
¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete a esta hermosa comunidad arcoíris. Sigamos. Daniel pareció sorprendido por mi respuesta, como si no esperara que alguien notara esos detalles. Por un momento, me miró con algo diferente en sus ojos, algo que hizo que mi pecho se sintiera más pesado. Gracias, dijo finalmente. El ambiente entre nosotros cambió después de eso. No era solo una conversación casual entre cliente y mecánico. Había una tensión sutil en el aire, una sensación de que algo más estaba ocurriendo entre nosotros. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. Cuando Daniel terminó de arreglar mi coche, sentí una extraña decepción al saber que el momento estaba llegando a su fin. Listo, tu auto está como nuevo, dijo limpiándose las manos en un trapo. Me levanté y saqué mi billetera, pero él negó con la cabeza. Paga en la recepción, pero antes de que te vayas... Se detuvo por un momento, como si dudara en decir lo que estaba pensando. Luego, con una leve sonrisa, agregó: Si alguna vez tienes otro problema con tu auto, ya sabes dónde encontrarme. Algo en su tono me hizo sentir que no solo hablaba del coche. Lo tendré en cuenta, respondí, sintiendo mi corazón latir un poco más rápido. Salí del taller con la sensación de que mi auto no era lo único que había cambiado ese día. Y aunque en ese momento no lo sabía, aquella visita al mecánico no sería la última vez que vería a Daniel. Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos. La semana siguiente, mi auto comenzó a dar problemas nuevamente. Esta vez no era nada grave, pero me sentí tonto por no haberle prestado más atención al motor cuando lo recogí del taller. No estaba dispuesto a ignorarlo, así que decidí que, antes de que el problema se volviera peor, debía llevarlo nuevamente a Daniel. De alguna manera me sentí extraño de volver, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí me hacía desear que fuera una excusa para volver a verlo. La última vez que estuve en el taller, no pude dejar de pensar en lo fácil que había sido hablar con él. Esa conexión que sentimos, en esos pocos minutos, fue algo que me dejó una sensación de vacío cuando me fui. Llamé al taller y, afortunadamente, tenía espacio para atender mi coche ese mismo día. A medida que me acercaba al taller, mi mente no dejaba de pensar en Daniel. Me preguntaba si él también había sentido algo, si la conexión que experimenté era recíproca. Pero también había una parte de mí que temía que fuera solo mi imaginación. Las cosas en la vida no siempre eran tan fáciles de leer, especialmente cuando se trataba de alguien como él, que parecía tan seguro de sí mismo y tan ajeno a mis inseguridades. Cuando llegué no tardó en llegar a la recepción, como si me estuviera esperando. Él me vio desde lejos y me hizo un gesto con la mano, señalándome que podía acercarme al área del taller donde él estaba trabajando. ¿Problemas con el motor otra vez?, preguntó mientras se acercaba a mí con una sonrisa. Sí, parece que algo sigue fallando, pero no creo que sea algo grave, respondí, tratando de mantener la calma, mientras mis nervios aumentaban al verlo tan cerca. Déjame ver, dijo guiándome hacia el auto. Mientras caminábamos hacia el vehículo, sentí una extraña sensación en el estómago, como si estuviera nervioso, pero no de la manera en que normalmente lo estaría. Había algo en el aire, algo en la forma en que nos mirábamos, que me decía que este encuentro era más significativo que los anteriores. ¿Cómo has estado?, me preguntó mientras se agachaba para abrir el capó. Bien, gracias. He estado trabajando mucho, así que no he tenido tiempo de salir o hacer nada emocionante. ¿Y tú?, respondí, consciente de que mi pregunta sonaba un poco forzada, pero lo que quería decir era que lo había extrañado. No me atrevía a ser tan directo, pero ese era el fondo de la cuestión. Lo mismo, mucho trabajo. Este lugar no se maneja solo, dijo con una sonrisa juguetona mientras empezaba a revisar el motor. Miré sus manos mientras las movía con destreza sobre las piezas del motor. Estaba tan enfocado en su tarea, y sin embargo, había algo magnético en su presencia, algo que me mantenía fijo a su alrededor. Sus movimientos eran fluidos, casi como si estuviera bailando con el auto, y sin saber cómo, me sentía atraído por él de una forma que no podía explicar. No te preocupes, no es nada grave, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz calmada me sacó de mi trance. Me alegra escuchar eso, respondí, aunque mi mente seguía atrapada en pensamientos más personales
que en el estado de mi coche. Pasaron unos minutos en los que Daniel no dejó de trabajar, pero en los que la tensión entre nosotros se volvía palpable. La forma en que nos mirábamos, las sonrisas tímidas que compartíamos, los pequeños gestos que hacían que mi corazón latiera más rápido, me hacían pensar que tal vez, solo tal vez, él sentía lo mismo que yo. Cuando terminó de revisar el coche, se levantó y se sacudió las manos, dirigiéndome una mirada que tenía un toque diferente al de antes. Fue un segundo, apenas un destello, pero fue suficiente para que me diera cuenta de que había algo en sus ojos que me decía que no éramos dos extraños. Había una conexión, y tal vez él también la estaba sintiendo. Todo está bien. Solo era una pequeña fuga de aceite. Nada que te cause problemas, explicó, con esa voz tranquila que me calmaba de alguna manera. Perfecto. Entonces, ¿cuánto te debo? Pregunté mientras sacaba mi billetera, sabiendo que estaba tratando de evitar algo que estaba en mi mente. No te preocupes, esta vez no te cobro, dijo de manera inesperada, dándome una mirada cómplice. ¿Estás seguro? Pregunté, sorprendiendo por su generosidad. Sí, está bien. Como cliente frecuente, me parece justo. Pero, ¿por qué no me dejas invitarte a un café en lugar de pagar? Dijo, con una sonrisa que parecía encerrar algo más. Mi corazón dio un vuelco. La invitación era tan inesperada, pero al mismo tiempo tan natural. ¿Era esto lo que yo pensaba que era? ¿Una invitación a pasar más tiempo con él fuera del contexto del taller? No pude evitar sonrojarme ligeramente. ¿Un café? Claro, me encantaría, respondí, incapaz de ocultar mi emoción. Daniel sonrió, y por un momento fue como si el mundo alrededor de nosotros desapareciera. Nos miramos fijamente, y no pude evitar notar cómo la atmósfera a nuestro alrededor parecía haberse transformado. Ya no era un mecánico y un cliente, había algo más, algo mucho más cercano. Entonces, ¿te parece bien si salimos en un rato? Preguntó, casi como si me estuviera pidiendo permiso. Asentí sin poder evitarlo. Perfecto, te espero. Y antes de que pudiera agregar algo más, él ya estaba moviéndose hacia la salida. No podía creer lo que acababa de suceder. En tan solo unos minutos, la relación entre nosotros había dado un giro completamente inesperado. Lo que había comenzado como una simple visita al taller, ahora parecía estar tomando un rumbo completamente nuevo. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. La cita para el café con Daniel me dejó una sensación de nerviosismo y emoción en el estómago. Mientras me dirigía hacia el café que habíamos acordado, mi mente no dejaba de pensar en la manera en que todo se había desarrollado tan rápido. Un simple problema con mi coche había dado paso a algo mucho más profundo. ¿Era solo una coincidencia que él me invitara a tomar un café? No lo sabía, pero mi intuición me decía que había algo más, algo que nos unía de una manera que no podía ignorar. El café estaba a unos pocos minutos a pie del taller, por lo que caminamos juntos en silencio, aunque no era un silencio incómodo. Había algo relajado en la atmósfera, como si estuviéramos cayendo en una especie de rutina no dicha. Cada paso que dábamos parecía más significativo que el anterior, como si el destino hubiera conspirado para que estuviéramos allí, juntos, en ese preciso momento. Al llegar al café, Daniel eligió una mesa en una esquina tranquila. El lugar estaba lleno de personas, pero el ambiente era cálido y acogedor. Mientras nos sentábamos, pude ver que él parecía tan a gusto como yo. Pero ambos nos mirábamos como si estuviéramos esperando algo más para que la conversación tomara forma. ¿Cómo está todo con tu trabajo? Preguntó, rompiendo el silencio mientras pedía un café negro. Bien, aunque no me gusta estar tanto tiempo frente a la computadora, respondí, algo nervioso por lo que podría decir. No quería sonar demasiado formal, pero al mismo tiempo, la situación me parecía tan nueva que no sabía muy bien cómo actuar. Lo entiendo. Yo también me canso de estar todo el día bajo el capó de los coches. A veces desearía que el taller tuviera una máquina que lo hiciera todo por mí, dijo, sonriendo levemente, con esa expresión relajada que me hacía sentir cómodo a su lado. Estaba claro que la conversación fluía sin problemas,
pero algo dentro de mí me decía que ambos sabíamos que estábamos buscando algo más allá de una charla casual. Algo nos unía, algo que no se podía explicar con palabras. ¿Qué te llevó a ser mecánico?, le pregunté, queriendo conocer más sobre él. Bueno, la historia es un poco larga, pero siempre me gustaron los coches. Desde pequeño veía a mi papá arreglar autos, y fue algo que se me quedó grabado. Decidí aprender y hacer de ello mi carrera. Es una de esas cosas que no te esperas, pero cuando la encuentras, sabes que es lo que querías todo el tiempo. Su respuesta me hizo pensar por un momento. Era un hombre que seguía su pasión, algo que admiraba profundamente. La manera en que lo decía me hacía sentir que él era una persona comprometida, alguien que sabía lo que quería en la vida. ¿Y tú? ¿Por qué trabajas en? Comenzó a preguntar, pero no terminó la frase. Trabajo en marketing. No es lo más emocionante del mundo, pero me permite vivir, respondí, restando importancia a mi trabajo mientras lo miraba. No podía evitar pensar en lo fácil que era hablar con él. Cada palabra que salía de su boca me dejaba una sensación cálida que no podía ignorar. Fue en ese momento que sentí que la conversación tomaba un giro inesperado. No estábamos hablando solo de nuestras profesiones, estábamos hablando de nosotros, de lo que realmente importaba. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que algo estaba sucediendo entre nosotros, algo que ni siquiera el café más fuerte podría disimular. Después de un rato, nos quedamos en silencio, mirándonos, como si estuviéramos evaluando la situación. Fue entonces cuando él se inclinó un poco hacia adelante y de manera sutil, pero clara, me dijo, siento que hay algo entre nosotros, algo que no puedo ignorar. No sé qué es exactamente, pero siento que tenemos una conexión especial. Esas palabras fueron como una explosión de emociones dentro de mí. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba escuchando lo que tanto había deseado. Daniel, el hombre con el que había tenido una conexión inmediata desde el primer día, también sentía lo mismo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y por un momento, el ruido del café y el mundo a nuestro alrededor desaparecieron. Solo estábamos él y yo, compartiendo este momento de sinceridad que no podía pasar desapercibido. Yo también lo siento, respondí, apenas siendo capaz de decir las palabras. Era como si finalmente estuviéramos descubriendo algo que estaba allí todo el tiempo, esperando ser reconocido. La tensión en el aire era palpable, pero esta vez no era incómoda. Era la tensión de dos personas que finalmente entendían que algo más allá de la amistad estaba surgiendo. No estábamos hablando de un simple coqueteo, sino de una conexión profunda, de algo que podría convertirse en una relación verdadera, una relación que ambos queríamos explorar. Pasaron unos segundos antes de que Daniel volviera a hablar, y esta vez su voz estaba teñida de una suavidad que nunca antes había escuchado. No quiero apresurar las cosas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte lo que estoy sintiendo, y quiero saber si tú sientes lo mismo. Sus palabras me hicieron pensar por un momento. ¿Cómo podría saber si lo que sentía era verdadero? Había tantas emociones en juego, y sin embargo, algo me decía que no debía dejarlo ir. Él estaba siendo honesto, vulnerable, y eso me hacía confiar en que este momento era más significativo de lo que parecía. Sí, lo siento, me siento igual, respondí, y en ese momento un alivio extraño se apoderó de mí. Todo lo que había guardado dentro de mí estaba finalmente siendo expresado. Ya no tenía que seguir ocultando lo que sentía, porque él ya lo sabía. Daniel sonrió, y por un momento, todo lo que vi fue esa sonrisa cálida y genuina. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que ambos pudiéramos compartir este instante. ¿Te gustaría salir conmigo?, preguntó de manera directa, pero con un tono tan suave que me hizo sonrojarme. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estaba invitando a salir? No era una pregunta trivial. Era una invitación a explorar lo que teníamos, a ver hasta dónde llegaba esta conexión que había surgido de la nada, pero que ahora sentía como algo sólido, como algo que valía la pena intentar. Sí, me encantaría, respondí sin dudarlo.
Mi corazón latía con fuerza, y aunque no sabía qué depararía el futuro, había algo en mi interior que me decía que estaba tomando la decisión correcta. El café siguió siendo un escenario perfecto para este primer paso. La luz tenue, las conversaciones de fondo y la sensación de estar compartiendo algo íntimo hicieron que ese momento fuera el inicio de algo que, hasta ese instante, parecía imposible. Una relación que comenzaba con una conversación sincera y una mirada compartida. Y aunque no sabíamos lo que nos esperaba, tanto Daniel como yo entendimos que este era solo el principio, un principio que valía la pena vivir. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.